Gonzalo Jiménez de Cisneros, el cardenal Cisneros, es uno de los mayores talentos de la historia de España. Fervoroso hombre de Dios y político de enorme talla. El cardenal Mendoza le había sacado del convento para acometer algo que era una urgencia en toda Europa: la reforma de la Iglesia. Cisneros, designado confesor de la reina Isabel la Católica, fue nombrado responsable de los franciscanos, sometió la orden a una reforma en profundidad y acto seguido la extendió a otras órdenes. Ahí Cisneros se manifestó como un organizador excepcional. La tarea reformadora engrandeció su fama. En 1495, cuando muera el viejo Mendoza y la reina Isabel haya de pensar en un nuevo arzobispo para Toledo, primado de España, no dudará: Cisneros era el hombre. En calidad de tal, se le encomendará una tarea de enorme alcance: evangelizar las tierras recién conquistadas del Reino de Granada. Lo hará con una vehemencia que más tarde le será reprochada por los historiadores, pero conviene situarse en la época. Por otro lado, consiguió su propósito: muchos miles de mudéjares abrazaron la cruz. Y entre muchas otras cosas, en 1501 ponía la primera piedra de la Universidad Complutense. Pero a Cisneros aún le quedaba por vivir una tercera vida, la del estadista. En 1506 muere Felipe el Hermoso, el esposo de Juana la Loca, hija de los reyes católicos. Juana quiere reinar en solitario en Castilla. La unión de coronas, Castilla y Aragón, corre serio peligro. En esas circunstancias, los grandes nombres del reino forman un consejo de regencia y eligen presidente a Cisneros. Apenas tomó posesión, maniobró aquí y allá para conjurar las ambiciones de Juana. Se dirigió al padre de la muchacha, Fernando el Católico, y le propuso la regencia de Castilla. ¿Para qué? Para ganar tiempo y esperar a la mayoría de edad del hijo de Juana y Felipe, el infante Carlos, que mientras tanto crecía en Flandes. Fernando el Católico, agradecido, dio a Cisneros la dignidad de cardenal. Cuando Fernando muera, en 1516, Cisneros se ocupará de asegurar la regencia de Castilla hasta la llegada de Carlos. Las coronas unidas de Castilla y Aragón terminarán en las sienes del joven Carlos, que sería el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Cisneros murió precisamente el 8 de noviembre de 1517 en Roa, Burgos, con 81 años, cuando se dirigía a recibir al nuevo rey Carlos I, recién llegado a España. Aventurero de 36 años, dio a España la mayor conquista territorial de toda su historia. Se llamaba Hernán Cortés, corría 1521 y aquella conquista era el imperio mexica de los aztecas. Aún más, la conquista de la capital azteca, Tenochtitlán, abrió el camino para el nacimiento no solo de un inmenso imperio, sino también de una idea que, andando el tiempo, se llamaría hispanidad. Cortés era un hidalgo de rango menor que a los 19 años pasó a América en busca de fortuna. No era un guerrero ni un político, pero las circunstancias le convertirían en ambas cosas a la vez. Instalado en Cuba en 1519, saltó al continente. Lo que en un principio iba a ser un mero reconocimiento de las costas del Yucatán, terminó como una conquista en toda regla, contraviniendo las órdenes del gobernador de Cuba, Velázquez, que en vano intentó detener a Cortés. En su periplo por las tierras mexicanas, Cortés descubrió que numerosos pueblos de la región, totonacas y tlaxcaltecas, profesaban un odio sordo a los aztecas, cuya hegemonía les resultaba insoportable por los pesados tributos que les imponían y por su hábito de capturar presos para sacrificarlos a sus dioses. Los españoles, que nunca llegaron a ser más de 500, utilizarán eso en su favor. La conquista de México no fue solo española, fue obra también de un alto número de pueblos sometidos que esperaban a un libertador. Hernán Cortés supo jugar ese papel. El 8 de noviembre de 1519 entraba en la capital del Imperio Azteca, en el actual México, y se entrevistaba con el emperador Moctezuma. Las intenciones de Cortés eran lograr un sometimiento voluntario de Moctezuma, muy influido por las profecías que hablaban del retorno de los enviados blancos y con barbas del dios Quetzalcóatl. Pero un importante sector de la nobleza y de los sacerdotes aztecas se mostraban mucho menos sugestionables. Cuando Cortés tuvo que abandonar temporalmente Tenochtitlán, dejando al mando a Pedro de Alvarado, este cometió el grave error de reprimir a sangre y fuego una supuesta conjura. Los españoles tuvieron que huir sufriendo grandes bajas. Fue la noche triste. Cortés logró rehacerse y derrotar a los aztecas en la batalla de Otumba, tras la cual recuperó la confianza de sus aliados indígenas y planificó con calma la conquista de Tenochtitlán. La batalla final fue en realidad una lucha a muerte entre indígenas donde tlaxcaltecas y totonacas ajustaron sus cuentas con los aztecas.
Pero quien obtuvo la victoria política fue Hernán Cortés, que el 13 de agosto de 1521 rendía la ciudad. El imperio azteca se transformaba en la Nueva España. Fue la mayor conquista lograda hasta entonces en América. La participación española fue fundamental para que las colonias inglesas de Norteamérica consiguieran su independencia. De ahí nacerían los actuales Estados Unidos. Y en ese proceso hay un nombre imprescindible: Bernardo de Gálvez, uno de los mayores héroes de la historia de España. El capítulo clave en este episodio fue la conquista de la Florida, que a la altura de 1780 estaba en manos inglesas. Gálvez era un joven militar malagueño que había llegado a la Luisiana con una misión, la de fundar nuevas colonias y ayudar a los independentistas alzados contra Inglaterra. Consciente de que la clave estratégica estaba en el control de Mississippi, en 1780 inició una campaña que le llevó al rango de mariscal de campo con solo 33 años. Inmediatamente después puso sus ojos en Móvila, en la actual Alabama, y la conquistó. El camino quedaba abierto para la reconquista de Florida, lo cual pasaba por tomar Pensacola, el puerto más importante de la zona, pero no iba a ser fácil. Para entrar en Pensacola había que superar una línea inglesa de fuego cruzado. A un lado, la isla de Santa Rosa, que cierra la bahía, y al otro, un fuerte inglés. Gálvez tomó la isla, pero el cañoneo enemigo hizo embarrancar al buque insignia español. El jefe de las fuerzas navales, Calvo de Irazábal, amedrentado, prohibió a nuestros barcos atravesar la bahía, y sin eso no habría asalto. Las tropas españolas quedaron clavadas en el terreno. Durante días, Gálvez y Calvo intercambiaron cartas con duras acusaciones. Pero había algo peor: se avecinaba temporal y en ese caso los barcos tendrían que volver a hacerse a la mar para no estrellarse contra la costa, frustrando definitivamente el asalto. De modo que Gálvez se lía la manta a la cabeza y decide lanzarse en solitario. Sube a bordo de su barco, el Galveztown, e iza la insignia de almirante. Para provocar a Calvo, le envía a un joven oficial con un curioso presente, una bomba, y con la bomba un mensaje que decía así: una bala de A-32 recogida en el campamento que conduzco y presento, es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor que me siga, yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo. Dicho y hecho, los 4 barcos que Gálvez tenía a su cargo, con él mismo al frente, penetraron en la bahía bajo el fuego enemigo. Sin sufrir apenas daños, los 4 pasaron la barrera de fuego y llegaron al otro lado. El resto de la escuadra, picada en su orgullo, siguió al mariscal. Podemos ahorrarnos los detalles de la batalla. Los ingleses se rindieron, Pensacola cayó y con ella toda Florida. Las operaciones concluyeron el 9 de mayo de 1781. Los rebeldes norteamericanos quedaron muy fortalecidos, pues su frente de combate se redujo y los ingleses ya no levantarían cabeza. En 1783 se firmaba el Tratado de Versalles, que reconocía la independencia de los Estados Unidos y confirmaba la posesión española de Florida.